Te voy a hacer un resumen, un comentario, una reseña del libro Estética, Sistema de Artes de George Hegel. Hegel, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo están todos mis creativos favoritos? Bienvenidos a este nuevo video, la reseña más difícil y más complicada que me tocó trabajar. Es un libro de mucho valor, pero que cuesta y a veces hay que exprimir un poco el cerebro para tratar de interpretar lo que te está queriendo decir. Es un libro que tenés que tener bien puestas las antenitas para poder leerlo. No es un libro para, no sé, antes de dormir, porque ahí sí te quedas sin ninguna idea de lo que te está tratando de explicar George. ¡No contaban con mi astucia! El libro te lo voy a guiar bajo tres temáticas: el honor, el alma y el ideal. Pero antes de eso me gustaría explicarte un poquito el contexto del libro. Justamente lo que intenta es explicarte el sistema de arte, valga la redundancia. Entonces lo que hace este libro es trata de explicar las distintas formas de arte, como la arquitectura, la escultura, la música y la pintura. Lo interesante de este libro es que compara unos con otros. ¿Qué ventaja tiene la música sobre la arquitectura? ¿Qué tiene la arquitectura sobre la pintura? ¿O sobre la pintura sobre la escultura? Particularmente este libro, no sé por qué, ningunea un montón la música. Sí, la música. No te voy a explicar cada uno de estos contenidos, sino te voy a sacar conclusiones generales sobre este libro. O conclusiones que realmente pude sacar porque la verdad me costó bastante. Después, en todo caso, hacemos un comentario al respecto. Ya nomás, vamos al número 1. Honor. Aunque en el libro no hay un capítulo que hable sobre el honor, me parece que todo el discurso del libro habla sobre el honor, sobre el carácter que debe tener el artista en base a él enfrentándose a esa obra de arte. Que tiene que haber una especie de dignidad o una especie de reputación a la hora de ponerse el nombre artista. Es como que en algún punto el carácter del artista es lo que soporta la obra. La obra no puede despegarse del artista, entonces sí o sí uno tiene que trabajar en ese honor, en esa esencia que es el artista a la hora de generar su obra. Algo que tiene que ver con el sentido del honor es que tiene que ver con que el artista tiene que ser un gran comunicador. La obra de arte, por más que no se pueda despegar del autor, tiene que valerse por sí mismo. El artista tiene que ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente artístico, lo suficientemente capaz de poder comunicar esa idea en esa obra artística por sí mismo. No tiene que depender de una explicación o de un contexto para entenderlo. La tarea del artista es colocar la idea en el arte y que pueda valerse por sí mismo. Maravillosa jugada. Aunque no lo explica y no lo desarrolla en profundidad, me encanta la definición de obra de arte. Una obra de arte es igual a inteligencia, razón, imaginación y sensibilidad. Claramente este libro no tiene en cuenta la edad contemporánea, sino el momento en que se escribió el libro, obviamente. Por eso da por sentado que la ejecución de la obra ya es un don natural del artista, eso nadie se lo cuestiona. En cambio hoy, por ejemplo, con el arte contemporáneo, ya no necesariamente tenés que tener una gran manipulación de las materiales y demás, sino que ya pasó a otro lugar, a otro trabajo donde ya la idea es más conceptual y no hace falta tanto el talento artístico o el desarrollo plástico o manual de una obra de arte, una escultura, una pintura o una música. El mejor ejemplo para esto, yo creo que Hegel no consideraría músico a un DJ. Por dar un ejemplo. Antes de pasar al segundo y tratando de cerrar la idea del honor, creo que todos los artistas sabemos que tenemos un compromiso hacia el arte y hacia la verdad, o hacia la verdad que nosotros le interpretamos. Esa es la forma de uno de expresar la obra de arte. Uno, para tener honor, tiene que tener un compromiso con lo que hace. Obviamente da por supuesto que uno tiene que tener un interés real y verdadero. Eso es muy importante. Vamos a la segunda parte, el alma. Obviamente trata de explicar lo que es una obra de arte y encuentra varios lugares o varios conflictos en donde no funciona esa definición. Lo que realmente destaco de este libro es que él considera que un artista encuentra el alma dentro de las cosas mundanas. ¿Cuál es la diferencia entre el arte y lo que no es arte? Es lo que es mundano. O sea, todas las cosas cotidianas no son arte porque justamente son mundanos, son cosas cotidianas que todo el tiempo estamos involucrados. Pero si un artista descubre de eso mundano algo interesante para contar y justamente le pone el alma, realmente logra una obra de arte. Me estoy enredando mucho, lo estoy explicando bien. Messi. Este libro es muy interesante porque cuestiona mucho las definiciones de qué es una obra de arte y hasta qué punto algunas definiciones sirven y otras que no. Pero es muy interesante el concepto de que dar vida a lo mundano es ser artista. Y eso tiene mucho que ver. Me pareció muy interesante que algo que es cotidiano, que lo vemos todos los días, que no es apreciado, no es arte. En cambio el arte es algo que uno busca destacar, que te tomes un tiempo para experimentar, para ver, para disfrutar. Entonces quizá el artista justamente
es dar vida a eso cotidiano. Por eso justamente esta segunda parte la llamé alma, porque es como que la artista, para que sea una obra de arte, tiene que poner justamente el alma en ese objeto. Justamente de ahí viene el sentido de la palabra animación. Ya sé que les gusta Pixar, ya sé que les gusta Disney. Justamente la palabra animación viene de acción y anima de alma, o sea, ponerle el alma a las cosas, darle acción, de vida a las cosas. Aparte es interesante entender que el hombre tiene que estar en armonía con las obras. Entonces ahí es donde el alma funciona y se aplica y está puesto en lo que hace en el arte. Volviendo a lo anterior de que no comprende la contemporaneidad, eso tiene que ver con que el libro fue escrito hace 250 años. En ese momento era como que estaba instaurado que una obra de arte tiene que comprenderse por sí mismo, tiene todos los elementos para valerse, cuando en realidad hoy por ahí el arte contemporáneo ha cambiado mucho sus valores y pasa por otro lado. En este canal siempre hablamos de que la creatividad tiene que ver con la conexión. Justamente acá en esta parte voy a hablar de la conexión que tiene el alma, el sentido de las cosas con esa obra de arte que estás intentando desarrollar. ¿Ahora qué? Porque en definitiva una obra de arte es justamente exteriorizar algo que estás viviendo interiormente o algo que necesitas expresar. No deja de ser una expresión del espíritu. En una parte del libro hay una cosa muy interesante, que la artista tiene que tener una razón activa. Por un lado tenemos el prejuicio de que los artistas son gente volada, desordenada, pero en cierta manera este libro habla de que los artistas tienen que tener una especie de razón. Porque un artista no puede expresar todo lo que vive, todo lo que siente, todo lo tiene que juzgar por una conciencia, por una razón, para luego desarrollar su obra de arte. Entonces me parece súper interesante que este libro te plantea el desafío de que uno, como artista, tiene que desarrollar una razón antes de ponerse a desarrollar arte. No es simplemente arte porque sí. Es muy contundente con esto. El simple talento no puede producir arte. El talento sin genio no pasa de la habilidad. ¿Por qué lo dice tan brusco? Justamente por eso hay que ponerle el alma a las cosas, porque si no simplemente queda una pieza de manufactura y no queda justamente una obra de arte, que es nuestra intención. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Antes de ir al número 3, si encontraste algo de valor en este video, no te olvides de darle like y suscribirte para más contenidos de este tipo. Ahora sí, el último, el ideal. Hablamos de los dos puntos, que una obra de arte se puede o no despegar de su autor. Pero de lo que no se puede despegar nunca una obra de arte es de la idea. En este libro constantemente se está planteando cuál es el ideal de una obra de arte. No importa que si fuera una pintura, una escultura, música o arquitectura, pero todo el tiempo se está planteando cuál es el ideal y cómo debería funcionar esa obra de arte. Quizás nunca llegando a una conclusión, pero dándote muchos parámetros claros al respecto de eso. Pero lo que está claro es que siempre una obra de arte tiene que tener una idea por detrás. Llega a decir que hay una cuestión íntegra entre la idea y la obra de arte que no se puede despegar y no se puede separar, son una sola cosa. Justamente habla de la unidad de la obra, que si hay unidad entre la obra de arte y la idea, logramos la perfección. Algo que habla muy claro este libro, que hablamos en el punto anterior. Uno como artista constantemente está manifestando ética, moral. Por eso funciona tanto las obras de arte religiosas, por ejemplo. Te llega a decir que una obra de arte es una verdad eterna. Oblígame, perro. Este libro, si te interesa, es muy interesante de leer, por más que te pueda llevar un poco más de tiempo de leer un libro normal. Pero es muy interesante porque habla que el fin del arte es despojarse. Muchas veces hablamos en la creatividad que no siempre hay que sumar ideas, sino que a veces también es bueno restar. Entonces habla de que el artista no se tiene que complicar, que también parte de su tarea es simplificar las ideas para poder lograr comunicarlas. Parte de la tarea del artista es ser comunicador y siempre andar simplificando sus obras para comprenderse por sí mismo. Es un parámetro muy interesante y quizás un valor que hoy está cuestionado, pero habla de que los artistas tienen que ser buenos comunicadores, no solamente manejar la habilidad de la manufactura o el diseño, sino que también tienen que ser excelentes comunicadores de esa idea que están tratando de comunicar. You're goddamn right. De esta manera define qué es la originalidad. Leyes de estilo más inspiración. Uno como artista siempre trabaja sobre verdades y uno tiene que ser objetivo sobre esas verdades que está expresando. O por lo menos es lo que pretende este libro. Uno nunca tiene que olvidar el carácter original de esa intención que tuvo esa obra de arte, que realmente pueda comunicar esa primera intención que vos tuviste. ¿Cómo saber que algo es ideal cuando no hay diferencia entre la idea y su manifestación? Es decir, la misma obra en sí misma. Si querés ver más contenido parecido a esto, acá arriba te voy a dejar lo espiritual en el arte de Kandinsky. Y acá abajo le voy a pedir a YouTube que recomiende un video de mi canal en base a tus búsquedas. No te pierdas, nos vemos en un próximo video. I'll be back.